Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, buenas noches. Sean todos los que están conectados en este momento y los que van a ver el desarrollo de esta sesión de manera síncrona, pues bienvenidos. Vamos a continuar en este caso pues con el desarrollo de la última sesión, la sesión número 6 y final de este pequeño curso introductorio a la ciberseguridad. Vamos a desarrollar pues básicamente la última fase que teníamos definida, ¿verdad? Y el día de hoy pues vamos a cerrar esta pequeña introducción que hemos estado desarrollando pues durante estas 3 semanas, ¿verdad? Antes de todo, les he puesto ahí en el chat un formulario, se los voy a repetir nuevamente, para que nos hagan el favor de indicarnos su nombre completo tal y como ustedes desean que le aparezca, en este caso, el nombre en el certificado, tanto ya sea en el certificado de aprobación o en el certificado de participación, ¿verdad? Ya les comentaba que vamos, en este caso, a extender certificados de aprobación a los que realicen los procedimientos, tanto el procedimiento que de la finalización de la semana 1 como un procedimiento pues que vamos a, en este caso, a indicar el día de hoy en esta sesión al finalizar, y aquellos pues que no realicen los procedimientos simplemente se les va a otorgar un certificado de participación, ¿verdad? Entonces, ahí en ese formulario nos hacen el favor de llenar su nombre tal y como ustedes desean que les aparezca en el certificado. Bueno, en esta última fase estábamos desarrollando y estábamos viendo la parte relacionada con el análisis de vulnerabilidades. Una de las tareas, de hecho, una de las tareas que realizan en este caso los especialistas en ciberseguridad, ya sabemos que en definitiva parte de las funciones pues va a ser el hecho de garantizar el cumplimiento de la famosa tríada de las características principales, la disponibilidad, la confidencialidad, confidencialidad, ¿verdad? Y la integridad. Y básicamente, pues, una de las actividades, porque existen muchas, de hecho, en el ámbito de la ciberseguridad podemos tener muchísimas actividades y muchísimas funciones. Una de ellas, precisamente, es identificar vulnerabilidades. Ya decíamos en una de las sesiones anteriores que las vulnerabilidades básicamente son fallas que pueden estar presentes en cualquier elemento de la infraestructura tecnológica de las organizaciones, incluso en las aplicaciones, en los sistemas de información, ¿verdad? Y es precisamente responsabilidad, en este caso, del personal de seguridad, el hecho de poder identificar estas vulnerabilidades, el hecho de poder clasificarlas, el hecho de poder, en este caso, tratarlas. De hecho, ustedes, basados en un análisis de vulnerabilidad, ustedes pueden perfectamente ya iniciar con un proceso de análisis de los riesgos a los cuales van a estar asociados para determinar cuál es el impacto que pudiesen tener la materialización de las amenazas a través de las vulnerabilidades detectadas, ¿verdad? Ese es uno de los parámetros que debemos de tener en consideración. Decíamos entonces en la clase anterior que para el análisis de vulnerabilidades básicamente vamos a desarrollar 3 fases.
fases que empezamos a verlas en la sesión anterior. La primera fase era obtención de la información, en este caso. Básicamente dijimos lo que se denomina pues la obtención o la recopilación de la información. Cuando nosotros vamos a realizar un análisis de vulnerabilidades, pues definitivamente existen diferentes formas, diferentes metodologías de trabajo que nosotros podemos implementar. Va a depender en este caso de la cantidad de información que nosotros tengamos de manera previa a este proceso, y de igual forma va a depender de dónde lo vamos a hacer. O sea, si vamos a contar con información de la infraestructura de una organización o si vamos totalmente sin conocer absolutamente ningún tipo de información de la infraestructura. Podemos hacer análisis de vulnerabilidades internos, podemos hacer análisis de vulnerabilidades externos, ¿verdad? Y podemos nosotros utilizar las herramientas que nosotros deseemos. Esta primera fase, análisis, obtención de información, básicamente es una fase investigativa a través de la cual vamos a tratar de obtener la mayor cantidad de información posible, en este caso, pues de nuestro objetivo en particular. Si nuestro objetivo es, por ejemplo, analizar las vulnerabilidades de la infraestructura de una organización X, pues en esta primera fase vamos a tratar de obtener toda la información que podamos utilizar. ¿Qué información podemos utilizar para poder realizar un análisis de vulnerabilidad? Bueno, podemos empezar tratando de descubrir cuáles son los servicios que están publicados en Internet, si tiene presencia en Internet, si tiene presencia en las redes sociales, qué tipo de información está disponible, si tenemos, por ejemplo, cuentas de correo electrónico a las cuales podemos acceder, si tenemos acceso desde el ciberespacio a algunos aplicativos, a algunos sitios web, algunas aplicaciones web, todo lo que nosotros necesitemos. Incluso, pues definir en este caso cuáles son los diferentes servicios que se encuentran disponibles, direcciones IP de los servidores, direcciones IP en este caso pues de algún dispositivo que tenga, que esté publicado hacia el Internet, servicios, puertos de comunicación, etcétera, ¿verdad? Toda la información de hecho que nosotros podamos recopilar la vamos a realizar en esta primera fase. Ya decíamos en la sesión anterior que hay un término en inglés para definir esta fase que es el famoso footprinting, ¿verdad? Y que podemos utilizar de hecho muchas herramientas que están disponibles en Internet, porque este proceso de recopilación básicamente es un proceso pasivo, o sea, no es invasivo, porque vamos a tratar de obtener información pública. Y como les decía, pues existen una serie de herramientas en Internet y algunas las analizamos y las vimos y las utilizamos en la clase anterior para poder determinar, por ejemplo, si un nombre de dominio pertenece a una organización, quién es el proveedor de servicios de esa organización, dónde está alojado su sitio, cuáles son los servidores, cuáles son las direcciones, cuáles son los DNS, cuáles son el servidor de correo. O sea, podemos perfectamente nosotros buscar toda aquella información sensible que esté disponible de manera pública en Internet. Y para ello, como les decía, existen muchos sitios a los cuales podemos acudir en el Internet, ¿verdad? Ahí en el libro que les indiqué, la Biblia de Footprinting, aparecen algunos recursos que podemos utilizar, más los que analizamos la vez pasada, e incluso uno de ustedes pues puso un URL de un sitio en el grupo de WhatsApp que también se puede utilizar. O sea, ahora podemos utilizar definitivamente muchísimas herramientas. De igual forma, dijimos que podemos abocarnos a los famosos Google Hacking Database, a la base de datos, ¿verdad? De Google, que tiene para también extraer información pública de cualquier tipo de organización. Y podemos utilizar estos dos para buscar cómo obtener información. Luego de esto, una segunda fase, que es donde ya contando, en este caso, con cierta información,
que nosotros hemos descubierto, pues vamos a seguir indagando, ¿verdad? Si ya tenemos, por ejemplo, las direcciones de los principales servidores, de los web servers, de los DNS, de correo, e incluso de alguna aplicación, de algún sistema que esté expuesto, etcétera, pues la segunda fase es ahora tratar de obtener más información que nos permita identificar más adelante vulnerabilidades. ¿Qué información vamos a necesitar? Bueno, necesitamos definitivamente verificar si efectivamente esas son las direcciones IP que obtuvimos en la primera fase, si son esas. Por lo tanto, hacemos un barrido para ver si efectivamente responden esas direcciones. Analizamos qué puertos de comunicación están abiertos, analizamos qué servicios tienen habilitados, qué versiones de los servicios, qué sistema operativo, qué versiones de sistemas operativos. O sea, vamos a tratar en este caso de realizar un mapeo de la información que hemos obtenido de forma tal de verificar en este caso cuáles son los servicios que están de manera pública y que pueden ser utilizados por un potencial hacker, ¿verdad? O sea, básicamente vamos a tratar de ir identificando esas fallas, esas vulnerabilidades que en algunas ocasiones en el ámbito de las organizaciones cuando se están implementando algunos servicios, ya sea por falta de tiempo o porque hacemos las cosas eh, eh, muy rápidas, en ocasiones pues no seguimos las mejores prácticas definidas por los fabricantes, por los implementadores de los servicios y hay cosas que a lo mejor se nos escapan y esos detalles probablemente puedan ser utilizados por algún atacante, ¿verdad? Entonces, nuestra misión es esa, identificar todos los elementos para ver más adelante cómo detectamos vulnerabilidades. Y ese procedimiento precisamente fue lo que hicimos utilizando en este caso Nmap, ¿verdad? Con Nmap ya vimos las diferentes opciones, vimos cómo identificar servicios, las versiones, los sistemas operativos, las versiones de los sistemas operativos, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, ya recopilamos determinada información y nos hace falta la última fase que es donde vamos a identificar precisamente las vulnerabilidades. O sea, vamos generando una información, fíjense, recopilamos información pública, la verificamos, determinamos los puertos, las direcciones, los servicios, los sistemas operativos y con esa información nosotros ya podemos ir a las bases de datos de vulnerabilidades y ver si existen o no vulnerabilidades conocidas a las cuales puedan estar expuestos, en este caso, pues esos recursos que hemos identificado. Bueno, Roger dice que no escucha. No sé si en el resto me escucha o no. Simplemente pues me retroalimentan, por favor. Sí, se escucha muy bien. Ok, dice, a lo mejor Roger, ¿tenés alguna dificultad ahí con el audio? Dicen los muchachos que sí están escuchando bien. Ok, entonces, como les decía, ya con esa información, si nosotros identificamos que tenemos, por ejemplo, servicio FTP, servicio CSH, un servidor web Apache o Nginx o IIS o lo que sea, con esos elementos ya nosotros podemos ir a las bases de datos de vulnerabilidades para ver cuáles son las vulnerabilidades a las cuales probablemente esté expuesto esos elementos, esos nodos que hemos identificado, ¿verdad? Y pues bueno, podemos también, en este caso, utilizar ciertas herramientas, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer precisamente el día de hoy, pero déjenme presentarles para que ya lo vayamos viendo también, para que ya los vayamos viendo algunas de las bases de datos de vulnerabilidades, ¿verdad? Yo solamente voy a poner
en el Google CVE y ahí, bien, ahí aparecen pues varias CVE, es simplemente aquí está, mire, el concepto son vulnerabilidades comunes y expuestas. Entonces, por ejemplo, tenemos la base de datos de Mitre, que es esta primera que tenemos por aquí, y tenemos esta que se llama CVE Details. Vamos a entrar a esas dos bases de datos simplemente pues para ir viendo por el momento, antes de hacer uso de alguna herramienta, para que veamos que ya podemos en este momento, con la información que nos ha brindado NMAP y que nosotros descubrimos, ya entonces podemos venir a las bases de datos de manera previa y ver cuáles son las vulnerabilidades que existen en los servicios, ¿verdad? Que hemos detectado. Aquí, por ejemplo, en esta base, no sé si la ven bien, me avisan, que se las puse más grandecito. Este se llama CVE Details, como les decía. Fíjense que es una base de datos, una fuente de datos de vulnerabilidades relacionadas con seguridad. Y aquí tenemos pues varios, ¿verdad? Podemos hacer búsquedas por vendors, por productos, por vulnerabilidades clasificadas por fechas, por tipos. Tenemos diferentes reportes, etcétera, etcétera. Ahí hay muchas cosas definitivamente ahí. Vamos a suponer, por ejemplo, y uno de los datos que obtuvimos con Nmap fue, por ejemplo, que el servidor que escaneamos tenía habilitado HTTP, ¿verdad? A través del puerto 80 y a través del puerto 443. Identificamos que era un Ubuntu, si ustedes recuerdan, identificamos que era Apache lo que tenía instalado el servidor web, ¿verdad? Entonces, fíjense, incluso creo que había algo de FTP también. Pero bueno, vamos a suponer entonces que yo vengo aquí de manera previa y voy a buscar cuáles son algunas de las vulnerabilidades que tiene Apache, por ejemplo. Vengo aquí a Apache y entonces fíjense, con un simple clic me indica que esta base de datos tiene 280 productos relacionados con Apache y tiene 1660 vulnerabilidades conocidas. Y aquí están las vulnerabilidades ordenadas por año. Fíjense, solamente en el 2022, que es el año en el que estamos, fíjense, aquí vamos a ver, tenemos número de vulnerabilidades, se han detectado 39 vulnerabilidades relacionadas con Apache. Tenemos vulnerabilidades asociadas a ataques de denegación de servicio, son 2 de las 39. Vulnerabilidades asociadas con la ejecución remota de código, son 5, y así sucesivamente, ¿verdad? Nosotros podemos ir viendo, ¿verdad? Vulnerabilidades asociadas con inyecciones SQL, tenemos una, y así pues vamos viendo. Fíjense que aquí están las vulnerabilidades por el impacto que puede causar y por la amenaza a la cual están expuestas esas vulnerabilidades. Inyecciones XSS, Directory Transversal, respuestas HTTP, bypass, se obtiene para obtener información, para, en este caso, escalar privilegios, inclusión de archivos, y los exploits, que en muchas ocasiones este punto de los exploits simplemente son los scripts que podemos utilizar para explotar esas vulnerabilidades. Fíjense aquí en el 2022, pues aquí no tenemos exploit definido. Aquí en el 2021, pues también tenemos varias cosas. Si nosotros ingresamos al 2021, por ejemplo, el año recién culminado, solo déjenme, les permito el acceso a estos muchachos. Y nos vamos a ver entonces que para el año 2021, igual lo podemos ver por meses del año. En el mes de diciembre, si mal no recuerdo, hubo una vulnerabilidad bastante crítica. Si ustedes recuerdan, lo relacionado con Log4Shell, que es asociado en este caso pues a Apache. Y aquí la podemos perfectamente ir buscando, ¿verdad? Aquí está la numeración CVE, que precisamente pues el formato que se utiliza para identificar a las vulnerabilidades, el año y el número de vulnerabilidad, ¿verdad? Así para todas, si ustedes ven,
todas tienen ese formato CVE, el año donde se identificó la vulnerabilidad y el número asociado a esa vulnerabilidad. ¿Verdad? Entonces ahí tienen básicamente pues toda la información de las vulnerabilidades y usted puede tomar esta información para que empecemos a verificar en este caso si alguna de ellas está asociada a en este caso, pues nuestro elemento objetivo del que estamos analizando vulnerabilidad. Por ejemplo, fíjense, esta vulnerabilidad que tenemos aquí, CVE 2021 44.228 es precisamente la que está relacionada a la vulnerabilidad Log4Shell. Fíjense, esta lo que permite es ejecución remoto de código. Fíjense que él está catalogada y tiene una puntuación de 9.3 y está en color rojo, precisamente porque era una vulnerabilidad crítica. Si ustedes recuerdan y buscan información en internet sobre esta vulnerabilidad específica, se van a dar cuenta pues que como esta vulnerabilidad permite la ejecución de código remoto, pues puso a correr a mucho personal de ciberseguridad al finalizar el año pasado, ¿verdad? Hasta que se encontró pues una solución. Y ahí tenemos muchísimas vulnerabilidades. Es solamente para que veamos cómo utilizarlo, ¿verdad? Y no solamente van a encontrar vulnerabilidades asociadas, en este caso, a elementos de infraestructura, también podemos encontrar vulnerabilidades asociadas, por ejemplo, a plataformas de desarrollo. ¿Por qué? Porque ya decíamos, cualquier elemento que nosotros tengamos para desplegar, para entregar servicios, para establecer mecanismos de comunicación, para almacenar, para rutear, para etcétera, etcétera, todos los elementos son vulnerables, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera ver, no sé, ¿qué vulnerabilidades están asociadas, por ejemplo, a Node.js? Pues vengo a Node.js y aquí, entonces aquí me dice igual, ¿verdad? Tenemos las vulnerabilidades por año que se han identificado y Node.js, por ejemplo, aquí tenemos por año 2012, 13, 14 y hay vulnerabilidades asociadas con ataques de negación de servicio, con buffer overflow, con corrupción de memoria, con, en este caso, pues con acceso a información, ¿verdad? Y así podemos ir viendo sin ninguna independencia de lo que nosotros querramos, ¿no? PHP, por ejemplo, o algún framework en particular, también fíjense que nos da la información. Eh, Java, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Usted simplemente puede ir viendo estas bases de datos. Tienen asociadas vulnerabilidades de cualquier elemento. Si, por ejemplo, voy a buscar, no sé, Cisco, por ejemplo, igual, ahí nos puede brindar pues algunas, hay que en este caso ver algunos modelos particulares para ingresar los valores, ¿verdad? De algunos fabricantes. Fíjense que podemos ingresar los CVE, los identificadores CVE, producto, vendedor, etcétera, ¿verdad? Esto es similar para cualquier tipo de base de datos de vulnerabilidades que nosotros tengamos. Por ejemplo, la otra que teníamos ahí, la CB de Mitre, es algo similar. O sea, hay mucha información por aquí. Yo me voy directo aquí a la lista de vulnerabilidades. Y una lista de vulnerabilidades similar me va a permitir en este caso, ¿verdad? Buscar. Voy a buscar Apache, por ejemplo, y entonces ahí me aparece todo lo relacionado, en este caso, fíjense, 2016 vulnerabilidades o registros asociados a vulnerabilidades de Apache. Ahí entonces fíjense que sigue el mismo numeración, ¿verdad? El código, el año y el número. Y así pues vamos viendo y está la descripción incluso pues de lo que corresponde a esa vulnerabilidad. Usted perfectamente puede ir a cualquiera de ellas, a la que le interese. Por ejemplo, esta dice un atacante puede abusar, dice de algunas solicitudes batch para enviar peticiones y bypassear las restricciones de las IP, en este caso asociado a la API. Entonces usted puede perfectamente ingresar a la vulnerabilidad y le va a aparecer pues mucho más la descripción, las referencias, dónde están, eh, cuáles son las fechas las fechas en las cuales se identificó la vulnerabilidad y en algunos casos les va a aparecer
el exploit asociado a esa vulnerabilidad. ¿Qué es el exploit? Es básicamente la sentencia o el script que permite explotar esa vulnerabilidad, ¿verdad? Nosotros no vamos a llegar hasta explotación, pero ya les decía que eh, en próximas actividades los voy a invitar precisamente a que veamos la parte de explotación, o sea, las fases finales del pentesting. Nos vamos simplemente en este caso a concentrar en el análisis de vulnerabilidades por el momento, ¿verdad? Entonces, como les decía, ahí tenemos dos bases de datos de vulnerabilidades. Existen otras bases de datos que están disponibles en Internet, pero nosotros podemos utilizar esas sin ningún problema, ¿verdad? Eso si nosotros queremos indagar de una manera rápida cuáles son las vulnerabilidades presentes en algunos elementos que nosotros identifiquemos en servicios, ¿verdad? En elementos de nuestra plataforma, en dependencia de lo que estemos analizando, o bien podemos en este caso utilizar algunas herramientas, algunas herramientas que nos permitan hacer análisis de vulnerabilidad, ¿verdad? Vamos a poner aquí simple, ok, herramientas de análisis de vulnerabilidades, por ejemplo. Vamos a ver las 10 herramientas. Voy a entrar a este URL que está aquí. Las 10 herramientas de análisis de evaluación de vulnerabilidades, solamente para que lo veamos. Y entonces aquí vamos a ver cuáles son las que están definidas por aquí. Aquí está, fíjense. Tenemos, dice herramienta NextParker, Acunerix, Intruso, SolarWinds, OpenBus, Nexpose, Tripwire, Wireshark, Aircraft, Nessus, etcétera. Retina, o sea, hay diferentes tipos, en este caso, pues de herramientas que nosotros podemos utilizar para hacer análisis de vulnerabilidades. Hay herramientas totalmente libres, hay herramientas comerciales, hay herramientas que ponen eh, parte de la funcionalidad disponible también, ¿verdad? OpenBus es una herramienta open, tal como lo indica su nombre, que lo podemos utilizar. Nessus es muy buenísima y también va a depender, la herramienta que utilicemos va a depender fundamentalmente del objetivo que nosotros persigamos y de qué elementos vamos a analizar las vulnerabilidades, ¿verdad? Si es Si vamos a tratar de identificar vulnerabilidades en cualquier elemento de la infraestructura, estamos hablando en servidores, estamos hablando en switch, estamos hablando en equipos de comunicación, estamos hablando en equipos de seguridad. Entonces, podemos utilizar OpenBus, podemos utilizar Nessus, ¿verdad? Si queremos analizar vulnerabilidades que van a estar asociadas a aplicaciones web, a aplicaciones móviles, a APIs incluso, podemos utilizar Acunerix, que es una herramienta muy poderosa, muy buena, lo único que es comercial, ¿verdad? Y hay otras que tienen que se pueden ir combinando y ustedes las van a ir ciertamente viendo en el trayecto, en el camino, ¿verdad? Porque los que se van a dedicar al final y al cabo a ciberseguridad van a tener que andar, pues, y como existen muchísimas herramientas disponibles para hacer estos procedimientos, al final usted va a seleccionar cuál es el con el que se sienta mejor, ¿verdad? Y la práctica le va a ir diciendo, bueno, si es para elementos de infraestructura, voy a utilizar esta herramienta. Si es para una aplicación, voy a utilizar esta herramienta. Si es para un sistema de escritorio, voy a utilizar esta otra herramienta. Si es incluso hasta para analizar vulnerabilidades en el caso de los usuarios, es esta herramienta, ¿verdad? Entonces hay una serie de herramientas ahí que están disponibles para el caso de hacer análisis de vulnerabilidades.
Nosotros vamos a seguir haciendo el procedimiento con Nessus, pero no con la versión profesional porque es la de paga. Nessus es una herramienta que creada por la empresa T-Enable, ¿verdad? Tiene una versión de evaluación, ya les había comentado, que es la que precisamente vamos a utilizar nosotros, que tiene ciertos requerimientos. Esta, la que vamos a utilizar, Nessus Essential. Eh, el, en este caso, la limitante es que puede escanear hasta 16 IPs. Para efectos de hacer la demo, más que suficiente. De hecho, solo vamos a escanear uno porque solamente en el escenario tenemos un elemento, pero usted puede escanear hasta 16 IPs que pueden ser servidores, puede ser incluso algún dispositivo relacionado con Internet de las Cosas, ¿verdad? Algún switch que administrable, algún equipo de comunicación, cualquier elemento que tenga asociada a una dirección IP, usted la puede escanear para determinar si existen vulnerabilidades o no. Todas estas herramientas de análisis tienen asociada pues una base de datos y generalmente están asociadas a esas bases de datos que nosotros hemos visto por aquí, ¿verdad? O sea, hay una interconexión con estas herramientas. ¿Para qué? Para actualizarse y en este caso pues detectar las vulnerabilidades conocidas, que quede claro, las conocidas, ¿verdad? Porque en esas bases de datos lo que existen son las vulnerabilidades conocidas. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar nosotros, en este caso Nessus, la versión, como les decía, Essential, que es la que tenemos disponible, como máximo 16, el que desea adquirir la versión profesional, etcétera, pues hay que definitivamente acceder a una licencia. Vamos a utilizar Nessus porque Nessus es una de las herramientas de análisis de vulnerabilidades más potentes que existe. A eso no hay que negarlo, al igual en este caso, si vamos a hacer un análisis de vulnerabilidad para aplicaciones, lo mejorcito que existe es Acunerix, ¿verdad? Hay otras herramientas open que también son muy buenas, pero definitivamente estas dos herramientas, Nessus y Acunerix, son excelentes y por eso es que las vamos a utilizar. No sé si alguien tiene por el momento alguna consulta, algún comentario antes de que iniciemos el procedimiento que vamos a hacer. Les comparto nuevamente ahí para los que han ingresado a este momento un formulario para que ingresen su nombre completo tal y como deseen que les aparezca en el certificado de participación o bien en el certificado de aprobación. Ok, ¿alguna consulta por el momento? ¿Algún comentario por el momento? Lo pueden hacer sin ningún problema. Acuérdense que estamos también para intercambiar opiniones, conocimientos, saberes entre todos. Así que que no les dé temor consultar y compartir, porque aquí estamos todos en lo mismo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir trabajando entonces con el escenario que ya teníamos por ahí, ¿verdad? Yo ya tengo aquí mi escenario, mi máquina Linux, tengo un servidor que es el que implementamos la vez pasada, el servidor web que instalamos LAMP, que ya tiene Apache, MySQL y soporte para PHP, ¿verdad? De hecho, MySQL es María Bonita, pues al final lo mismo. Y nuestro Kali, voy a iniciar pues mi máquina Kali. De hecho, yo ya tengo instalado en la misma máquina de Kali, ya tengo instalado Nessus. Yo les decía en la sesión anterior que en el caso de la instalación de Nessus, se demora un poco, ¿verdad? Y que lo pudiéramos, perfectamente lo podemos instalar tanto en nuestra máquina house como parte de Kali también. Entonces, para evitarme problemas, lo instalé en Kali directamente.
Usted puede hacer lo mismo, ¿verdad? Sin ningún problema. Podemos instalar OpenBus también sin ningún problema como parte de Kali. Lo pueden tener, incluso pueden conformar un escenario que tenga pues varias máquinas virtuales. Eso pues ya va a depender de las características técnicas que posea su máquina, ¿verdad? Si les permite tener pues varias máquinas. Yo para efectos de ahorrarnos un poco de recursos, lo que hice simplemente fue que lo instalé en Nessus en Kali. Y así pues nos evitamos un poco eh, estar poniendo otra máquina o saturando el host con más, en este caso, con más servicios, ¿verdad? Bueno, aquí ya tenemos nuestro Kali. Vamos a habilitar, en este caso, Nessus. Bueno, primero lo que tengo que hacer es habilitar el servicio, ¿verdad? Porque no lo tengo programado. Así que me voy a venir aquí a un terminal y vamos entonces a habilitar el servicio déjenme ver, a poner más grandecito, zoom out, no, zoom in. Ok. Y lo que voy a hacer simplemente es que voy a habilitar el servicio, ¿verdad? Bueno, ahí lo tenía, ahí voy a habilitar el servicio. Yo ya instalé Nessus, ahorita les muestro de ahí mismo. Este es el comando para habilitarlo con sudo, con permisos para que lo ejecute superusuario, ¿verdad? Permisos de administración, bin systemctl, start, y en este caso, pues el servicio asociado al demonio de Nessus, Nessus d.service. Voy a ingresar la contraseña y tan sencillo como eso, ¿verdad? Ahí ya con este comando simplemente habilito Nessus. Me voy a venir aquí al navegador y bueno, aquí lo tengo, miren, el acceso, Kali, el puerto 8834 y es por defecto en Nessus. Casi siempre cuando se va a iniciar Nessus aparece esto que compila el plugin, pero como ya está instalado no debería demorar tanto, ¿verdad? No debería demorar, debería ser algo rápido. Mientras esto completa, simplemente verificamos, voy a verificar el IP de Kali que tengo y fíjense, es el 192.168.015, ¿verdad? Es el IP que tiene asociado con mi máquina de Kali. Mientras esto se va habilitando, voy a ir a encender la máquina donde tengo, en este caso, el servidor web de la vez pasada. Yo tengo el servidor Swan, ¿verdad? Que pusimos, si ustedes recuerdan, aquella aplicacioncita para guardar en la base de datos las credenciales de acceso y que bueno, ya analizamos que si no encriptamos la información, pues se puede capturar la información a través de un ataque de hombre de en medio, ¿verdad? Ok, entonces vamos a esperar unos momentos nada más que encienda nuestra servidor web. Vamos a tener que, igual, como no lo tengo los servicios programados, igual vamos a habilitar el servicio del servidor web. Lo vamos a acceder para verificar que efectivamente estamos llegando, que estamos visualizando la información. Y una vez que ya lo tengamos, pues vamos entonces a lanzar, en este caso, el análisis de vulnerabilidad desde nuestra máquina de Kali, en este caso, pues a este servidor. Y vamos a ver cuáles son los diferentes elementos que Nessus puede obtener, ¿verdad? Y los vamos a verificar para que ustedes vean, ¿verdad? Esa va a ser pues la idea general de esta sesión. Vamos a hacer el escaneo de vulnerabilidades, vamos a ver cuáles son las vulnerabilidades detectadas, vamos a ir
a las bases de datos de vulnerabilidades para ver en qué consisten y si hay en este caso también alguna remediación que ya esté definida. Porque al final, o sea, no solamente detectar vulnerabilidades, sino también ver la forma en cómo nosotros podemos mitigar, cómo podemos resolver, ¿verdad? Que es parte fundamental de las actividades, en este caso, pues de un especialista en ciberseguridad. Ok, aquí entonces ya mi servidor web ya inició, ¿verdad? Voy a ingresar con las credenciales por defecto que yo tengo asociadas, en este caso, pues a este servidor, ¿verdad? Voy a ver cuál es la dirección IP que tomó este servidor y fíjense que es 192.168.0.9. Y me voy a ir entonces, bueno, tengo que habilitar el servidor. Aquí en este caso, igual voy a utilizar sudo. Déjenme ver si puedo ponerlo más grandecito para que se vea, ¿verdad? Ok, se mira mejorcito ahí, muchachos. Me avisan nada más, ¿verdad? Entonces voy a habilitar, en este caso, el servidor con ese comando sudo opt lamb star. Vamos a iniciar el servidor. Fíjense que está iniciando el servidor Apache, MySQL y FTP, que son los tres servicios que están asociados por defecto al servidor LAMP. Ya con esto, pues me voy a ir a mi servidor de Nessus, que fíjense que ya tenemos esas credenciales, usted las define, ¿verdad? Pero bueno, voy a venir aquí para ver si efectivamente estoy accediendo al servidor del otro lado, 0.8, ¿verdad? Y vamos a ver si accedemos al dashboard. Entonces, fíjense, al menos ahí está, bienvenido a Swan, esta es la página de inicio, ¿verdad? Teníamos una paginita, era web, si mal no recuerdo, donde está el formulario para ingresar nombre, la contraseña y etcétera, ¿verdad? Pero bueno, quiere decir que estamos accediendo en este caso al servidor y es lo único que estamos verificando aquí. Es simplemente pues, para ver si estamos en línea, ¿verdad? Lo puse mal, dashboard, faltó la H. Me avisan si todo va bien por el momento. Les decía, yo instalé Nessus directamente aquí en Linux y usted viene aquí a cualquier página de Google y entonces busca instalar, que también instalar Nessus en Kali. Y entonces ahí les va a aparecer varios procedimientos de este sitio, novielo.it, cómo instalar Nessus Vulnerability Scanner en Kali Linux. Este otro, comando IT, tenemos este de Backtrack Academy, tenemos de redes.com y tenemos varias, ¿verdad? Entonces ahí usted selecciona uno y él les va a decir paso a paso que tiene que ir al sitio de Nessus, que tiene que descargar la versión para, en este caso, para asociada a Kali, ahí en el sitio de Nessus, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, venimos aquí a descargar y nos va a aparecer, vamos a ver, vamos a ver aquí, probar, y,
Entonces nos tiene que aparecer por ahí, o vamos a buscarlo aquí directamente para no estar descargue. Vamos a ver. Download Nessus Disculpe, Enable. profesor, subí un link ahí, enseña cómo instalarlo, configurarlo y dónde ¿Sí? descargarlo. Sí. Ok, entonces aquí, por ejemplo, usted, usted en la página de Nessus, ¿verdad? Usted indica para qué plataforma la va a utilizar. Si ustedes ven ahí para Red Hat, para CentOS, para Oracle, ¿verdad? Para Linux, para SUSE, para Ubuntu, para Windows. Y entonces busca por aquí la que está asociada aquí. Miren, que tiene Debian para Kali Linux y entonces este mismo lo descargan. Muy sencillo. O sea, realmente los procedimientos son muy sencillos. Los voy, por ejemplo, aquí rapidito, solo para que veamos algo rápido. Les da incluso, estos procedimientos les dan incluso pues, los comandos que vamos a utilizar, ¿verdad? Que es una introducción, que para qué sirve, si ya lo sabemos, los requisitos, etcétera. Tener Kali Linux definitivamente, ¿verdad? Descargamos el instalador, que es este de aquí. Una vez que lo descargamos, pues lo primero es darle permisos de ejecución, donde usted lo descargó, si es en la carpeta de descarga, si en el escritorio donde usted esté, con un chmod más X y el nombre del archivo, ¿verdad? Del instalador, pues ya le damos permiso de ejecución. Una vez que ya lo tenemos permiso de ejecución, procedemos a instalarlo con este comando, sudo dpkg-i y el nombre del instalador, y con eso pues va a iniciar el proceso, ¿verdad? Una vez que culmine, inicia el servicio, aquí está el comando, systemctl star nessus daemon.service, y ya con eso, pues simplemente ya puede ir al navegador y se accede con la dirección Kali 2.8834, que es el puerto que tenemos por aquí, ¿verdad? Que es este que tenemos por aquí, 8834. Si tiene problemas con que le aparezca Kali, que no lo resuelve, simplemente en vez de Kali le pone localhost y va de viaje, ¿verdad? El procedimiento de instalación de Nessus, cuando usted accede al navegador, se demora un poco porque descargan un montón de plugins, las bases de datos de vulnerabilidades y cosas, y eso no se sofoquen, les va a demorar un tiempo descargar todos los plugins necesarios, ¿verdad? Ya una vez que se carga completo, les aparece para que usted cree sus credenciales de acceso a Nessus. Yo le puse, si ustedes ven, nombre de Reinaldo y una contraseña. Entonces ya voy a ingresar al servidor, en este caso de Nessus, y nos va a salir esta interfaz muy sencilla, muy práctica, ¿verdad? Como ya tenemos acceso al otro servidor, pues entonces voy a venir aquí donde dice New Scan. Fíjense, podemos hacer diferentes tipos de escaneo, de descubrimiento de host, pero si ya lo hicimos con Nmap, definitivamente no hace falta hacerlo aquí, ¿verdad? Tenemos, para el caso de detección de vulnerabilidades, tenemos un escaneo básico de red, avanzado, dinámico, podemos escanear malware, podemos escanear en este caso dispositivos móviles pero fíjense que cuando dice upgrade, quiere decir entonces que es con la versión comercial, ¿verdad? Podemos hacer test de aplicaciones web. Ya les decía que las vulnerabilidades de aplicaciones web son distintas, ¿verdad? Para ver si es susceptible a inyecciones de SQL, a blind SQL, a XSS, a path traversal, file inclusion, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tenemos varias cosas ahí que podemos utilizar, incluyendo, incluso, pues fíjense, las últimas de Apache, el Log4Shell, ¿verdad? Que también tenemos por aquí. Y esto puede para mucho, para PCI, para auditar la nube. Y por eso es que les decía que esta herramienta es muy poderosa. La comercial es mucho más poderosa, porque todo esto que tienen ahí, la palabra upgrade quiere decir que son módulos que están habilitados en la comercial, ¿verdad?
Entonces, bueno, yo aquí simplemente voy a habilitar un scan avanzado, un escaneo avanzado, y esto va a ser realmente el procedimiento muy sencillo porque el motor de Nessus es el que se va a encargar de verificar, ¿verdad? De hacer todas las verificaciones necesarias. Bueno, aquí de un nombre al escaneo le voy a poner, no sé, eh, scan de mi sitio web, ¿verdad? De prueba, de prueba que estamos haciendo, y aquí la descripción, pues, eh, la que nosotros querramos poner. Detección de vulnerabilidades en servidor web. Para este caso y para este demo solamente vamos a hacer el análisis pues para ese servidor, ¿verdad? El que tenga, el que incorpore más elementos al escenario, mejor, definitivamente, porque va a poder hacerlo. Y aquí especificamos los targets. En este caso el target es el servidor 192.168.0.8, que es mi servidor Ubuntu que tenemos por aquí, ¿verdad? Es este aquí, es el 08, ¿verdad? Que es el que tenemos ahí. Entonces yo voy a apuntar el scan a este servidor 08, voy a salvarlo y simplemente pues me aparece aquí, fíjense, scan de mi sitio web y le voy a dar que se ejecute, ¿verdad? Que se ejecute nada más. Y ahí está, miren, ahí está running, vamos a ponerlo más grandecito y ahí se está ejecutando el escaneo. Esto eh, puede demorar definitivamente si nosotros ponemos más hosts a verificar vulnerabilidades. Esto se demora y eso va a depender de la cantidad de servicios que tenga asociado el target o el objetivo, ¿verdad? La cantidad de servicios, la cantidad de puertos, etcétera. Y ya, porque ya les decía, pues que él busca en su base de datos todas las posibles vulnerabilidades. Tenemos la ventaja que esta versión de Nessus libre, como les decía, podemos escanear hasta 16 hosts distintos, ¿verdad? Ya decíamos que pueden ser servidores, pueden ser equipos de comunicación, equipos de seguridad, cualquier elemento, decíamos, que tenga asociada a una IP, nosotros perfectamente podemos escanearlo para determinar si existe alguna vulnerabilidad. En el caso, claro que estemos haciendo, ¿verdad? Análisis de vulnerabilidades para elementos de la infraestructura, ¿verdad? Si de igual forma, si vamos a analizar una aplicación y esa aplicación se encuentra en un servidor, igual definimos el target y lo único que cambiamos es el tipo de análisis, ahora pues orientada en este caso a una aplicación web, ¿verdad? Entonces ahí vamos a esperar un momento, fíjense, inició a las 7:59, realmente a las 6:59, lo que pasa es que esto tiene la hora pues de otra zona horaria, pero ahí fíjense que se está ejecutando. Ahí vamos a tener que esperar unos momentos. No debería demorarse demasiado en este caso porque el servidor que tenemos de prueba lo que tiene instalado, como decíamos, es Apache, MySQL, tiene FTP, tiene 3 servicios, pero bueno, él verifica incluso a nivel de sistema operativo, ¿verdad? A nivel de cada uno de los servicios, verifica cuáles son las vulnerabilidades que están presentes. Si ustedes ven en ese servidor que nosotros tenemos, no le hemos hecho absolutamente nada, ¿verdad? Quiere decir que no hemos optimizado absolutamente nada. Simplemente tomamos el servidor LAMP, lo instalamos, ¿verdad? Y después lo que hicimos fue configurar un pequeño sitio, establecer la conexión, etcétera, ¿verdad? O sea, pero no hicimos ningún procedimiento de hardening, ¿verdad? Generalmente, y mientras esto sigue funcionando, generalmente cuando nosotros detectamos vulnerabilidades en alguno de los elementos, ya podemos decidir qué acción vamos a tomar, ¿verdad? Generalmente casi siempre se asocian a procesos de hardening,
a procesos de endurecimiento, ya sea pues de los servidores, de los equipos de comunicación, de los elementos que estemos analizando, o bien ver si podemos actualizar algunos servicios, ¿verdad? Que parcharlos de forma tal que eliminemos las vulnerabilidades, en este caso, pues que se han detectado, ¿verdad? Eso básicamente va a ser hasta este momento nuestra prioridad. Generalmente este escáner de vulnerabilidades también ya hace el proceso automático de clasificar la vulnerabilidad en dependencia del riesgo asociado, en dependencia del impacto que puede provocar, ¿verdad? Esa vulnerabilidad específica, como ustedes vieron, y podemos tener entonces vulnerabilidades críticas, medias, altas, bajas. Podemos obtener incluso elementos que solamente van a estar asociados a información, ¿verdad? Que se requiera algo en particular, pero el mismo analizador se encarga de hacer la clasificación. Y si el analizador, por ejemplo, detecta alguna vulnerabilidad, ya sea crítica, alta, media o baja, y si esa vulnerabilidad ya es conocida, pues nos indica el identificador de la vulnerabilidad, de forma tal que nosotros podemos ir a esas bases de datos que analizamos, ingresamos con el identificador y vemos entonces en qué consiste, cuál es el impacto, si hay alguna solución, si no hay solución, si está el exploit y muchas de esas cosas ahí que podemos analizar, ¿verdad? Eso es en definitiva lo que se pretende con un análisis de vulnerabilidad. Ver si hay algunas fallas, si estas fallas están relacionadas con servicios, con sistemas operativos, con sistemas, ver de qué forma podemos solucionarla, porque en definitiva eso es lo que estamos buscando, o bien hacer como les decía, el hardening de los servidores para que ya no se detecten estas vulnerabilidades. Una vez que hagamos entonces los procesos de mitigación, vamos nuevamente a ejecutar las herramientas de vulnerabilidad para ver si efectivamente se solucionaron esas vulnerabilidades, ¿verdad? Si se mitigaron esas vulnerabilidades y si ya no están pues presentes. Al final eso es lo que en un determinado momento vamos a tener que hacer. Y entonces si tenemos problemas, por ejemplo, y muy probablemente van a ver ustedes que vamos a obtener la vulnerabilidad asociada a Apache, pues vamos entonces a ir a buscar cómo realizar procedimientos en el servidor Apache para poder mitigar esa vulnerabilidad, ¿verdad? Eso es básicamente lo que vamos a hacer. O eso es lo que deberían de hacer en todo caso ustedes. Fíjense que este proceso entonces es por el momento de identificación, de análisis y de ver qué podemos hacer. Ya existe otra fase en la cual se tiene que hacer el hardening de los elementos de los cuales se identificaron las vulnerabilidades y hacer nuevamente el proceso de verificación si efectivamente se han mitigado o no esas vulnerabilidades, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario para mientras obtenemos los resultados del análisis del escaneo. Así es, la Ethernesus se demora un poco porque tiene que, les decía, cargar todos los plugins, ¿verdad? Y además depende de tu velocidad de conexión a Internet, depende de tu máquina también, ¿verdad? En la que estamos utilizando. Ok, dice Silvio, esto se puede aplicar a los servidores que funcionan con las no IP. ¿Cómo servidores que funcionan con las no IP, Silvia? Si nos explicas, por favor. Generalmente en el caso, adelante, Silvia. Es que, bueno, yo, yo tuve una computadora aquí en mi casa que yo la ocupo para hacer mis proyectos. Cuando me toca hacer así
con bases de datos y conexiones, pero a veces las tengo que trabajar desde mi casa. Entonces lo que yo hice para poder conectarme a él fue asignarle una no IP que básicamente toma la dirección IP que me da, pues, Tigo en este caso, que es mi proveedor de internet, que es dinámica, y se la asigna a un DNS, pero no es la IP del servidor, sino que es a un DNS. Muy Entonces probablemente lo que estás utilizando o lo que utiliza algún equipo por ahí es un NAT, ¿verdad? Casi siempre, si estás desde tu casa, por ejemplo, accediendo a un servicio de tu organización, por ahí debe tener algún tipo de NAT. No, Pero, es que esto es personal, o sea, es una computadora de escritorio que yo le puse pues cosas ahí con las que yo medio trabajo, a veces haciendo proyectos. Entonces, como yo no puedo conectarme con la IP que me da el proveedor, o sea, Tigo, a mí aquí en mi casa, lo que yo hice fue que le asigné la IP perdón, instalé un programa que se llama NoIP, que lo que hace es que toma la dirección IP en ese momento de la computadora y me lo asigna como una dirección a un DNS. O sea, de hecho, puedo mandarle el cosito que instalé para poder acceder a él de mi trabajo, desde cualquier lugar, que es básicamente eso. sí, es un proceso de enmascaramiento de las direcciones, porque al final siempre se utilizan el direccionamiento, ¿eh? Pero no importa, siempre se tiene que utilizar. Si viste aquí en Nessus, obligatoriamente se tiene que especificar las direcciones a las cuales vamos a lanzar el análisis de vulnerabilidad. No importa que esté enmascarado, siempre y cuando se tenga acceso, no hay problema con eso, ya eso es elementos de ruteo, ¿verdad? O sea, Ese era si a mío. través de los ruteos se llega bien, no hay ningún problema. Eso no, eso es lo de menos. De hecho, igual, en muchas organizaciones, por ejemplo, que tienen algunos equipos de comunicación instalados, que generalmente se configuran como reverse proxy para que no tengan las direcciones directas, igual se hace el escaneo hacia esas direcciones, ¿verdad? Casi siempre. O sea, porque se pueden utilizar enmascaramiento, NAT, PAT y muchas otras cosas, pero igual se pueden perfectamente escanear a través de los puertos que están definidos sin ningún tipo de problema. Los mecanismos de ruteo son para eso, ¿verdad? Si tienes acceso vía routing, no hay ningún tipo de problema. Si usted llega, es suficiente como para poder hacer y lanzar, en este caso, el análisis. Ok, fíjense, ahí todavía está ejecutándose el análisis. Vamos a ver si alguien tiene alguna otra. Ok, dice acá. Ok, ahí está la dirección que envió Silvio. Se Wilber, si en un dado caso al IP que se le está haciendo la búsqueda de vulnerabilidades se encuentra en una infraestructura que hay un IPS, entonces este detectaría el escaneo. Si hay un WAP, entonces este lo bloquearía automáticamente. Bueno, mira, Wilber, dijimos en la sesión anterior que a partir de la fase 2 en adelante son procedimientos invasivos. Es por eso que los estamos haciendo en un ambiente controlado. Lo estamos haciendo también en un ambiente controlado porque efectivamente si la organización tiene equipos de comunicación, se puede dar cuenta que se está haciendo un barrido, por ejemplo, de las direcciones de sus servidores, un barrido de puertos, que se está... Estos análisis de vulnerabilidades, el programa va y contra el servicio. Entonces también es invasivo, por lo tanto también se den cuenta. Si tenés un IDS, si tenés un IPS, si tenés un WAF, si tenés un UTM, si tenés el equipo que tengas, te va a detectar. Ahora, eso va a depender de cómo esté configurado el equipo, ¿verdad? Si te bota o no te bota las conexiones. Porque eso también se puede configurar, es parte de los elementos de configuración que debemos de implementar en las organizaciones. Definitivamente, si usted detecta, por ejemplo, que alguien
está haciendo peticiones permanentes, usted vota porque inmediatamente usted lo clasifica como un ataque, por ejemplo. Al final este es parte de un ataque, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de cómo esté configurado, en este caso, el equipo de comunicación. Claro está, fíjense, y quiero que quede claro esto, que como estos son procesos invasivos, esta segunda, tercera fase, la cuarta y para allá, ustedes van a tener que tener un acuerdo de confidencialidad con la organización para poder, si va a hacer un análisis con los servicios y la infraestructura de producción, ¿verdad? Tiene que llegar a un acuerdo con la organización, si lo contratan a usted como un pentester, como un analista de vulnerabilidades, tiene que tener un contrato que lo respalde, porque si no, pues probablemente tengamos dificultades legales, ¿verdad? Para decirlo con todas las letras. Si alguien nos detecta, estamos tratando en este caso de hacer, aunque lo estemos tratando de hacer con una finalidad positiva, ¿verdad? De detectar vulnerabilidades, pero si la organización no tiene nada que ver con nuestra persona, nos podemos meter en problemas. Pero sí, el hecho, si la organización tiene elementos de visibilidad y están bien configurados, perfectamente puede botar las conexiones sin ningún problema. Sin ningún problema. Y eso es parte de las cosas que debemos de tener. Aunque también se pueden hacer, y los pentesters, por ejemplo, utilizando ciertas herramientas, pueden también bypassear algunos elementos, algunos equipos de seguridad que pueden estar presentes. Por ejemplo, con Nmap, usted perfectamente puede bypassear al WAF, puede bypassear Firewall, y usted lo busca ahí en Google y les aparece la forma en cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas cosas ahí que están disponibles en Internet. Pero la respuesta es sí, definitivamente, ¿verdad? Tanto el WAF como el IDS y PS, si están bien configurados, podemos perfectamente eliminar las conexiones. Bueno, esto se está demorando un poquito más de lo normal, pero bueno, yo ya había hecho este escaneo ayer precisamente, y este que le puse Scan 2, fíjense que él tiene el 16 de febrero, en la noche, estaba haciendo unas pruebitas antes de... Entonces les voy a mostrar los resultados de este escaneo a ese mismo servidor, ¿verdad? Voy a ingresar por aquí, entonces fíjense, en ese momento, pues, como yo tengo la conexión a través del DHCP de mi equipo, en ese momento era la estación 019 el servidor. Ahora ustedes ya vieron que cambió al 08, pero bueno, no importa. Fíjense entonces, aquí tenemos las vulnerabilidades detectadas, en definitiva son 29 vulnerabilidades. Y si ustedes ven, aquí tenemos los colores, lo voy a poner más grandecito, los colores en dependencia pues de la criticidad, ¿verdad? Tenemos uno alto, tenemos 6 medios, tenemos uno bajo y tenemos 52 que son de tipo informacional, solo información, nada más, ¿verdad? Entonces, si usted le da vulnerabilidades, entonces aquí están todas las vulnerabilidades detectadas. Miren, todas estas son vulnerabilidades, ¿verdad? Detectadas asociadas a IETF, HTTP, al servidor web server, SSL, detección de servicios, SSL, SSH, ¿verdad? Apache, OpenSL, PH, la versión de PHP, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos a ir a los importantes. Vamos a ir a la severidad, voy a ingresar a este y fíjense que aquí tenemos una vulnerabilidad alta. Tiene un score de 7.5 y dice que está asociado al certificado SSL del servidor. Si yo ingreso ahí, entonces me dice que está utilizando un algoritmo de hashing demasiado débil para el certificado SSL.
¿Qué tiene el certificado SSL? Pues el servidor, ¿verdad? Tiene un HTTPS, lo único que ustedes ven aquí, ¿verdad? Está utilizando la conexión no segura porque al final no hemos configurado correctamente el certificado del servidor, en este caso, pues del servidor web, ¿verdad? Y eso es lo que está detectando como una vulnerabilidad de hecho alta, porque en este caso, los accesos y el intercambio de información, como ya veíamos, puede ser en este caso en claro. Entonces aquí tenemos la descripción, ¿verdad? Los certificados SSL, qué protocolos podemos utilizar, MD2, MD4, MD5, qué algoritmo, ¿verdad? Nos dice que el atacante puede explotar esto para generar pues, otro certificado con la misma firma digital, permitiendo en este caso pues enmascarar el servicio. La solución dice que hay que contactar a una autoridad de certificación para que nos den un certificado y lo podamos instalar. Y aquí está, ¿verdad? Este es el certificado por defecto que tiene asociado. Y aquí está, miren, MD5 con RSA es lo que está utilizando. Y ahí es donde dice que es una vulnerabilidad porque ese es muy débil, ¿verdad? Y entonces aquí está el puerto 443 TCP, que es precisamente asociado al servidor web, ¿verdad? Esa, por ejemplo. Vamos a ir a la siguiente. La siguiente es informacional. Como son informacionales, pues las vamos a dejar ahí tranquilas. Ustedes las pueden verificar ahí sin ningún problema. Vamos a ir a otra. Esta otra dice que tenemos una vulnerabilidad medio con un score de 5.3. Y entonces fíjense que dice que permite métodos para rastreo de HTTP. Dice que la solución hay que deshabilitar los métodos HTTP. O sea, tenemos que ir a la configuración del servidor y deshabilitar pues esa opción. Y aquí está pues la forma, ¿no? Cómo poder solucionarlo. Y esa es la ventaja de utilizar algunas herramientas de análisis de vulnerabilidades que, si son conocidas, nos indican en algunos casos cuáles son los procedimientos a seguir para mitigar o para eliminar esa vulnerabilidad. Y como les decía, incluso en ocasiones nos facilitan los exploits, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos toda la información también, si quisiéramos verlo, ¿verdad? Vamos a buscar una que tenga, en este caso, SSL, no sé, más ver. Este certificado SSL igual. Este también es TLS. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Además de esto, pues de la descripción, es aquí en esta partecita, les quiero mostrar que nos aparece o nos debería de aparecer, ¿verdad? Bueno, aquí lo único que nos aparece es un identificador basado en este tipo. Vamos a buscar otro que tenga el formato que les mostré anteriormente. Solo déjenme ver, voy a ir a la primera. A esta crítica. Ok, voy a ir aquí a esta parte de aquí. Vamos a ver si obtenemos el identificador de vulnerabilidad. Aquí está, miren. CVE 2004 2761. Y aquí tenemos otros códigos pues, de otras bases de datos, ¿verdad? Si nosotros ingresamos ahí, por ejemplo, nos va a llevar al CVE con la descripción de esa vulnerabilidad. Y esta que tenemos aquí, fíjense, nos llevó a la base de datos de NIST. Y entonces aquí nos aparece la descripción de la vulnerabilidad, detalle, la descripción, la severidad, el impacto
¿verdad? A cómo está asociado. Aquí en referencia, soluciones y herramientas. Y ahí pues tenemos toda la información asociada con esa vulnerabilidad. Tenemos el proceso de numeración asociado en este caso a elementos de criptografía, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las configuraciones de software que se conocen, que están siendo afectadas. O si no, simplemente también lo que podemos hacer es que nos traemos ese numerito del CVE, nos vamos, en este caso, yo creo que ya lo cerré, pero aquí mismo nos vamos a las bases de datos que habíamos consultado, CVE Details, ingresamos el número de la vulnerabilidad y entonces aquí nos aparece, ¿verdad? La vulnerabilidad con todos sus detalles, el impacto en la confidencialidad, el impacto en la integridad, impacto en la disponibilidad, la complejidad en el acceso, elementos de autenticación, etcétera. Entonces ahí tenemos pues todos los elementos, ¿verdad? Que van a estar en este caso pues asociados. Esta es una vulnerabilidad del 2008. Recuerden que la máquina que yo descargué es una máquina virtual preconfigurada, pues que ya tenía para efectos de implementarlo rápido, pues pero ya estaba preconfigurada, ¿verdad? Vamos a ir a ver si ya tenemos respuesta del escaneo actual. Ok, fíjense entonces que ya culminó. Aquí está el scan del sitio web. Ya culminó, ya está completado. Entonces, ahora voy a ingresar a ese escaneo. E igual, ¿verdad? Aquí tenemos una alta. Realmente lo mismo porque es el mismo, definitivamente, pues el mismo servidor, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos de manera, pues, similar. Sí que tenemos, por ejemplo, esta vulnerabilidad que es informacional para ver la versión de Apache, lo que quiere decir que se puede obtener de manera directa la versión de Apache y es parte de la información que teníamos con Nmap, si ustedes recordarán, e incluso las versiones de los elementos pues que están ahí disponibles, ¿verdad? Entonces, fíjense que nos da pues muchísima información y nos dan eh, elementos referenciales donde nosotros podemos buscar información sobre esos riesgos, ¿verdad? Algo muy importante es que si queremos buscar algo muy en particular, vamos, déjenme ver por aquí. Voy a ir a ver si puedo hacer un escaneo en un escaneo básico. Vamos a ver si, o vamos a hacer un escaneo para ver si detectamos Logchain, por ejemplo. Le voy a poner weblog y le voy a poner aquí la dirección del servidor. Quiero verificar si está esa vulnerabilidad. Y bueno, aquí la vamos a habilitar nada más. Para ver, como les decía, igual, ¿verdad? Todo se va a demorar un poquitico, pero bueno, ahí lo... Pero fíjense entonces que al final, pues vamos a tener esto, ¿verdad? El detalle, pues, de las vulnerabilidades que se han detectado. Cada vulnerabilidad, en este caso, nos va a indicar en qué consiste, ¿verdad? Cuántas críticas, alta, media, baja. En el caso de la crítica, vamos a ver si aquí nos aparece o si nos deja ir a la crítica. La crítica que es la alta, pues ahí es la que ya habíamos visto, ¿verdad? Igual aquí nos debería dar el CVE.
Aquí está, miren, asociado, ¿verdad? Vamos a ver si con este scan nos permite detectar si tenemos problemas con el Log4Shell. A ver, ahí lo tenemos. Dice que tenemos 3 vulnerabilidades y ninguna está asociada en este caso al Log4Shell, ¿verdad? En este caso solo son de información nada más. No tenemos esa vulnerabilidad ahí detectada para ese servidor. Pero si tuviéramos otros servidores, aquí usted puede poner en su escenario servidores con distribuciones de Microsoft, servidores Windows Server, lo que sea, otras distribuciones de Linux, otros servidores que tengan elementos, y aquí usted analiza todas las posibles vulnerabilidades que están presentes, va a las bases de datos y realiza pues el análisis para ver la severidad que va a estar asociada en este caso a esas vulnerabilidades que se han detectado, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna consulta por ahora. Esto mismo lo podemos hacer con OpenBus, que también es un escáner de vulnerabilidades, lo único que este es Open, ¿verdad? No sé si, yo creo que Linux no lo trae, el OpenBus, o al menos este que yo tengo por aquí no está. Aquí en el análisis de vulnerabilidades, pues no está, ¿verdad? Sí, pero pudiéramos también instalar, vamos a ver por aquí, y instalación de OpenBus en Kali Linux. Fíjense, al igual que Nessus, lo podemos perfectamente instalar en Kali Linux sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Entonces, y este es del 16 de febrero. Miren esta guía, así que está actualizada perfectamente ahí. Simplemente seguir algunos los procedimientos, ahí nos dan en este caso los comandos, es simplemente irlo siguiendo, probando, verificando, pero lo bueno es que ya están los procedimientos y que perfectamente los podemos utilizar, ¿verdad? Al final OpenBus es algo similar a Nessus, va a tener en este caso igual acceso a verificar, en este caso en cada uno de los hosts, determinar si existen algunas vulnerabilidades, ¿verdad? De igual forma que Nessus nos va a hacer una clasificación en dependencia del nivel de riesgo que está asociado a cada una de las vulnerabilidades que se detecten, e incluso también nos va a indicar dónde podemos encontrar mayor cantidad de información sobre esa vulnerabilidad. Tienen que recordar siempre el caso de que, bueno, ahí la idea es mitigación, ¿verdad? Nosotros una vez que tengamos el detalle de todas las vulnerabilidades que se han detectado y que podamos determinar los mecanismos de mitigación, pues hay que elaborar un plan para poder entonces incidir de manera positiva en esos elementos que hemos detectado vulnerabilidades. Hay que ir a solventarlo, hay que ir a ejecutar algunos procedimientos y posteriormente aplicar otra vez
el análisis de vulnerabilidad para determinar si efectivamente se han mitigado o no se han mitigado, en este caso, pues esas vulnerabilidades detectadas, ¿verdad? Preguntas. Ok. El formulario ese, Tyler, sí, no hay problema. Acuérdense los de Poli, enviarme ahí que son de Poli para también para el informe que tengo que entregarle a la profesora Lesbia, ¿verdad? Que me ha preguntado varias veces ya por ustedes. Comentarios, consultas. Comentarios, consultas, muchachos. A ver. Diferencia entre los dos programas, pregunta Tyler, simple. Tyler, no, la diferencia fundamental es que Nessus es comercial y tiene, que nos pone a disposición eh, una versión para prueba con limitantes hasta 16 nodos. En el caso de OpenBus es totalmente free, totalmente libre y vas a poder escanear de forma simultánea la cantidad de nodos que usted desee, ¿verdad? Pero los resultados que se obtienen son bastante similares. Son bastante similares a los de NES. Te dice cuáles son las vulnerabilidades, te dice cuál es el ID que está definido, la descripción, te dice, no sé si es una vulnerabilidad muy conocida, te dice incluso los procedimientos a seguir para mitigación. Ok, fíjense entonces, básicamente esto es lo que hasta aquí vamos a llegar en este curso, muchachos. Básicamente la idea era completar un poco la parte de análisis de vulnerabilidades y los pasos, que es lo que hemos desarrollado esta semana. Básicamente, como les decía, vamos a continuar con otras actividades, ya viendo pues otros elementos más complejos. De ahora en adelante, de aquí en adelante al menos ustedes ya tienen ya pueden utilizar algunas herramientas para buscar información, para obtener información relevante de algunos elementos, para analizar, para identificar, detectar vulnerabilidades, ver cómo pueden proceder, incluso a mitigar, ¿verdad? Definitivamente el ámbito de la ciberseguridad es
extenso, ¿verdad? Hay que seguir eh, practicando, ¿verdad? Hay que seguir practicando y al final pues hay que realizar muchísimos procedimientos porque esto le va a llevar, por ejemplo, a que usted vaya a hacer procedimientos en el servidor web o en el servidor de FTP o en el servidor de base de datos o en el servidor de independencia, lo que usted haya en este caso pues identificado. Y si vamos a analizar, por ejemplo, vulnerabilidades en aplicaciones web, pues igual, ¿verdad? Yo les recomiendo, por ejemplo, que vayan buscando información y vayan tratando ustedes por su lado de verificar el OWASP Top 10, que es donde están los principales riesgos asociados, en este caso, a vulnerabilidades de aplicaciones web. De ahí están pues todas las vulnerabilidades, en qué consiste, cuáles son los impactos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo pueden buscar, ahí están de la de 2021 y ahí están todas las vulnerabilidades, al menos las 10 principales. Pueden descargar una herramienta que se llama VWAP, si no me equivoco. VWAP. Y déjenme ver. VWAP. Aquí está, miren, esta VWAP. Esto usted lo descarga. Esta es una máquina virtual. VWAP es similar. Muchos utilizan una aplicación que se llama DAM, una aplicación web vulnerable, pero para mí está mucho mejor esta. VWAP es una aplicación web igual vulnerable donde usted puede hacer pruebas de concepto para detectar inyecciones SQL, inyecciones HTTP, inyecciones XSS, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces usted puede descargarlo, instalar su propio servidor o incluso descargar, hay una máquina virtual, esta que se llama aquí, mire, se llama VBox, que es una máquina virtual que ya está preconfigurada y solamente usted la descarga un OWASP y lo incorpora en su entorno de virtualización que usted tenga. Creo que este está optimizado para VMware Player, para VMware Workstation, ¿no? Entonces, pero también puede descargar todo el paquete y hacer usted la instalación en un servidor sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Pero la idea, como les decía, es que con esta herramienta usted puede perfectamente eh, practicar la identificación de las vulnerabilidades de aplicaciones web. O sea, de hecho, podemos verlo en un webinar, en un par de sesiones posteriores. Los podemos dedicar exclusivamente a la detección de vulnerabilidades en aplicaciones web y podemos hacer el demo utilizando esta herramienta que para mí, como les decía, es mucho mejor que aquella es Dan Web Application DWA. No, vamos a ver.
Bueno, por ahí debe estar, por aquí debe estar, vamos a ver. Profesor, ahí compartí el enlace, mírelo, Ok. de la que estaba mencionando ahorita. Ok. Exacto. Esa es. Es lo que estaba viendo yo, el DWA. Exacto. Damn Vulnerable Web Application. Sí es. Ok, vamos a ver aquí, lo voy a poner aquí. Mm, mm, mm. Bueno, algo aquí pasó con mi maquinita, con el Kali que no quiere. Se me cayó la conexión. Pero bueno, déjenme ponérselo del otro, con el otro. Este, el URL que envió, ¿verdad? Wilber. Y entonces tienen este también, que lo pueden descargar. Igual es una máquina virtual, lo pueden descargar, ¿verdad? Una máquina virtual completa. E igual ambas son hechas en PHP, MySQL, tienen servidor web, etcétera. Me gusta más el BWAP, que aunque bueno, esta tiene la ventaja que explica incluso a nivel de código cómo utilizar pues algunas funciones, algunos métodos a través de los cuales se pueden evitar, ¿verdad? Explotar la explotación de las vulnerabilidades. Entonces tienen opciones ahí, ¿verdad? Y de hecho hay tutoriales hay un tutorial completo sobre esta máquina y de BWAP también hay algunas cosas ahí disponibles en la web. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para un par de sesiones ahí que la hacemos con mucho gusto en otras oportunidades a través de la comunidad, ¿verdad? Y para que ustedes puedan participar y estén ahí pendientes, pues, de los... Bueno, hasta aquí vamos a llegar, muchachos. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna consulta. Estamos aquí dispuestos a escuchar todos los comentarios que ustedes tengan a bien realizar. Yo les voy a poner ahí en el grupo de WhatsApp la, ¿cómo se llama? El procedimiento que van a realizar para como evaluación final, ¿verdad? Hoy más tarde se los voy a enviar a sus correos y se los voy a postear también ahí en el grupo de WhatsApp. Ese Tyler que tuvo bonito el curso, corto, pero tiene algunas cositas ahí interesantes, ¿verdad? Es introductorio, pero bueno, ahí vamos de la mano ahí haciendo algunas cositas y tenemos que ir definitivamente pues realizando otros tipos de actividades. Ok, gracias Francisco, gracias Roger. Perfecto, Alan, excelente. Esa es la idea, ¿verdad? Irnos introduciendo y con el tiempo vienen cosas pues mucho más complejas, ¿verdad?
Ustedes ya vieron, por ejemplo, que ahí Cali tiene muchísimas herramientas ahí que no tocamos para nada, pero ahí hay muchísimas herramientas que tiene Cali para realizar muchísimos procedimientos. Efectivamente, Roger, vamos ahí a través de la comunidad, vamos a estar eh, dando a conocer algunas actividades. De hecho, últimamente no hemos hecho algunas actividades porque hay algunos eventos formativos que hemos puesto a disposición de todos y además que estamos desarrollando también este pequeño curso, pero ya a partir de las próximas semanas probablemente ya retomemos los webinars, talleres y ese tipo de cosas. Ok, gracias, Emilio. Y Lester, sí, definitivamente, Lester, el tiempo pues es poco, pero al menos ya tienen algunos elementos pues para que ustedes puedan irse de forma independiente también realizando cosas y bueno, y estar pendientes pues de otras actividades que realicemos, prácticas para que las vayan incorporando, ¿no? A su era. Ok, gracias, Roger. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea de hacer estos pequeños cursos con el objetivo pues de ir aprendiendo poco a poco. Pero sí, esa es la idea. Ok, entonces, muchísimas gracias muchachos por su participación en el curso, ¿verdad? Perfecto, Silvio. Excelente. Profe, ¿va a haber Eh, otro curso? Más adelante vamos a hacer otras actividades, claro Ah, que ok. sí. Hay que estar pendiente ahí. Lester dice PFSense, sí, claro, podemos ir viendo algunos procedimientos con algunas soluciones específicas de ciberseguridad para ir viendo cómo se configuran algunos aspectos. Fíjense que nos quedaron muchísimas cosas que todavía no hemos tocado, monitoreo, por ejemplo, no hemos tocado configuración de equipos de seguridad. Pudiéramos ver cómo instalar, reconfigurar un IDS, un IPS, un firewall, eh, WAF, WAF Open. Hay unos WAF Open que podemos ir configurando y hay muchas cosas, definitivamente. Claro que sí, vamos a ir viendo cómo las organizamos, incluso buscar colaboradores, otros colegas que también puedan colaborarnos para que podamos hacer este intercambio pues mucho más rico, ¿verdad? Con experiencias de otros colegas y eso pues nos enriquece definitivamente a todos. Ok, perfecto. Entonces, muchachos, si ya todos se anotaron en el formulario, de todas formas, cualquier cosa ahí en el correo electrónico nos pueden mandar ahí su información, ¿verdad? Y bueno, ¿qué les digo? A seguir estudiando, muchachos, a seguirnos preparando. Este campo de la ciberseguridad es inmenso, ¿verdad? Así que estemos pendientes pues, de futuros eventos y eso les va a hacer llegar ahí a los grupos y a los correos electrónicos. Entonces, vamos a quedar aquí por ahí, muchachos. Adelante, Tyler. Buenas noches, profesor. Tenía una consulta con respecto a lo que decía el correo, perdón, el formulario, o creo que entendí mal. ¿Serán dos certificados, una participación y el otro evaluativo? Así será. Los que les voy a enviar hoy una actividad de evaluativa, que es un procedimiento básicamente, ¿verdad? Y la evaluación que hicimos, y la evaluación que hicimos finalizando la semana 1, ¿te acordás? Entonces, con esas dos evaluaciones Profe, vamos a evaluar a los que le hicieron y les damos certificado de aprobación. A los que no hagan actividades solamente le damos certificado de participación.
Ah, ok. La actividad que se refiere a usted es la donde se utilizó, hicimos un informe de una llave con USB Es y correcto, nos así es. enviaron un video. Ah, ok. Sí. Silvio, pues yo creo que podemos dar, Silvio, sin ningún problema hasta la próxima semana, al final para el viernes de la próxima semana. Sería 17 y 7, 14, hasta el sábado 26 puede ser, Silvio, sin ningún problema. Lo único que hasta después de esa semana empezamos a entregar los certificados. Y el que lo vaya entregando en tiempo y forma, pues ahí le vamos enviando su certificado sin ningún problema. Ok, excelente. Entonces, muchachos, ahí vamos a quedar por hoy. Gracias por su participación. Y bueno, ahí estamos entonces.